Desde la República Dominicana soy Ivonne Ferreras. Justo hoy se cumplen los 100 días de gobierno. Hoy es cuando se cumplen esos 100 días, que ya se ha hecho común esa tregua, esa especie de ritual político que se produce no solamente en el país, también en otros países de América Latina. Por lo menos estas sociedades occidentales que andan entonces en esos aproximadamente 3 meses y 10 días sin muchos estorbos en términos de acciones opositoras a los gobiernos. Este no ha sido la excepción. Lo que sí ha sido de manera excepcional es el caso en el que se ha desarrollado. No podemos perder la perspectiva respecto de eso. La intolerancia también y la obnubilación y las limitaciones de muchos, que ayer en una evaluación que hacíamos justamente a punto de, previo a cumplirse esos 100 días de este gobierno, decíamos que tiene sus luces. Tiene, definitivamente, en términos de las expectativas, pero que también tiene algunas sombras y que esas sombras están mucho más vinculadas a gente que no entiende cómo o hacen sintonía con el discurrir de los nuevos tiempos. Y en el caso del presidente Luis Abinader, a quien hace una valoración que, por cierto, debo decir que el funcionario mejor valorado es Orlando Jorge Mera, y yo creo que hay que reconocerlo y aplaudirlo, porque acciones en medio del desafío que implica esa gestión, sobre todo porque quien le antecedió, la verdad que iba en dirección, iba totalmente en dirección contraria a lo que era en las acciones en términos medioambientales y de protección. Así es que un aplauso para Orlando Jorge Mera, lo va haciendo bien hasta este momento, aunque tiene grandes desafíos. Y esos desafíos, ¿sabe cuáles son, Orlandito? Esos desafíos están por allá, por Yamasá, por la presa de Cola, por las pretensiones de Barrigol, y con qué se va a hacer aquí finalmente para poder armonizar lo que quieren en términos de explotación respecto a la preservación del medio ambiente. Pero decía, retomando al presidente Luis Abinader, que parece que él va por un lado, su partido va por otro y su gabinete va por otro lado muy distinto. Ejemplos de eso sobran, los hemos tenido en estos días. Luis Abinader, distinto del presidente, por ejemplo, Danilo Medina, conversa, pero parece que los periodistas ya perdieron como que un poco la dinámica de qué preguntar ni cómo preguntar a un presidente, que debe hacerlo y debe hacerlo diario y debe hacer, yo no sé si diario, como lo hace por ejemplo el presidente de México, pero con más frecuencia en términos de la transparencia, por supuesto que es correcto. Ve acciones, por ejemplo, como las que se produjeron en Montecristi, que después regularon, que echaron, que pidieron perdón el senador, con esa injerencia y esa autoridad local que cree que son los jeques y que pueden resolverlo todo. El caso, por ejemplo, de Josefa Castillo y esas actitudes, el caso de Kimberly y cómo prácticamente, si no fue, el propio presidente el que habló de que tomara una licencia, de alguna manera le orillaron para que tuviera que hacerlo. El caso del tema de los impuestos, todo eso yo creo que son señales que ha dado el presidente, más no su gabinete, en algunos casos, de sintonía con los desafíos que implica, señores, un cambio que, si bien podría no ser en las formas de hacer política de estos partidos tradicionales, porque tampoco crean ustedes que hay mucha distancia entre el PRM y el Partido de la Liberación Dominicana que acaba de salir, si bien es cierto que en términos de esto no hay esas diferencias, sí en términos de la población. El país cambió y esos funcionarios, que yo creo distintos del presidente de la República, no acaban de entenderlo, y más les vale que sintonicen porque la situación es diferente. Eso en términos de los 100 días, o informaciones, por ejemplo, de este día. Nosotros tenemos el caso de Brecht. Yo sí me alegro que el caso de Brecht haya concitado de nuevo el interés de la gente, porque durante todo este tiempo se trabajó para que nadie entendiera nada de lo que ocurría con el caso de Odebrecht. ¿Cuál es el nuevo elemento? Bueno, un pedido que se hizo y que el tribunal rechazó de los fiscales para que el gerente de Odebrecht, que es el nombre que salió a relucir en voz de Ángel Rondón, diera su testimonio. ¿Estamos hablando de quién? Bueno, ya ustedes saben, Marcos Vasconcelo Cruz. Marcos Vasconcelo Cruz es justamente
el gerente de Odebrecht, que raudo y veloz salió rápidamente del país, ciertamente, en medio de toda esta varaunda, y nadie siquiera había hablado de Marcos Vasconcelos Cruz. Imagínense usted, en un país donde la oficina estructurada para despachar el soborno estaba aquí en República Dominicana, y el gerente de Odebrecht, que nunca ha sido mencionado, y que un expediente que se redujo solo a 6 personas, a 6 personas nada más, de 14 que fueron en principio, incluida la página 14 del largo expediente que tenía también a Punta Catalina, y que después por una investigación periodística se dijo que hay 40 millones que andan por ahí volando, porque aquí las autoridades nunca fueron a Brasil a hacer las indagatorias, en las que gente que como Marcos Vasconcelos Cruz hablaron y dijeron que además de los 6 o los 14 que en principio hay 28 personas que estaban vinculadas. Y entonces yo quiero que me digan, a partir de lo que dice el tribunal en este día, que es información que rechaza, la jueza del primer tribunal colegiado del distrito rechazó la solicitud del Ministerio Público para que este señor, Marcos Vasconcelos Cruz, pudiera ofrecer sus declaraciones como prueba del juicio de que se le sigue a los 6 acusados por los 92 millones de soborno. Eso plantea muchas interrogantes sobre esos nuevos elementos, si podrían hacer cambiar el curso del proceso. Esa es la pregunta. O si se admitirían esas nuevas pruebas. Ellos dicen que no, pero ¿qué implicaciones pudiera tener eso? Yo escuchaba a mi amigo Ricardo hablar incluso de el artículo 330 del Código Procesal Penal, que habla de las nuevas pruebas y habla de que se puede admitir si las circunstancias, si esos nuevos elementos como prueba pudieran hacer variar el curso de todo el proceso. Entonces, no entiendo ni sé qué va a pasar ahora. Me encantaría que los expertos empiecen a pronunciar. Yo sé que en el día de hoy mucha gente va a hablar del asunto, sobre todo los que son expertos y los que son abogados, que no es mi caso, pero la verdad es que yo me creo muy pocas expectativas en un Estado que es un sistema que es bastante garantista, donde no se mide a todos con la misma vara. Exactamente, aunque no soy especialista, yo quiero saber cómo y por qué rechaza la prueba y las declaraciones de Marcos Vasconcelos Cruz, cuáles son los argumentos, cómo podría continuar entonces el proceso, qué es lo que procede en este caso. Si, como bien dice Ricardo en el artículo 330 sobre el Código Procesal Penal, plantea que sí se podrían admitir nuevas pruebas. ¿Qué dice Marcos Vasconcelos? ¿Qué dijo Rondón de Marcos Vasconcelos, para que pongamos un poco en contexto? Dijo que si él hablaba, y por eso lo dejaron salir del país, señores, aquí se iba a caer medio gobierno y sistema político, porque no solamente el gobierno de Danilo. O sea, que ya ustedes pueden imaginar los niveles de corrupción y las implicaciones que tuvo este caso en el de Odebrecht. Corrupción constitucional desde siempre. Pero, señores, vamos a ver qué puede pasar. Además de eso, si además de lo dicho por Rondón, nos damos cuenta, y en ese juicio se dan cuenta, de que una mala instrumentalización del expediente, ¿verdad? Como parece que es lo que ocurrió en este caso, y la prueba es el mentado página 14, de donde se sacó a Punta Catalina, y que eso se haga además a propósito, como suponemos que hacemos, así como parte de lo que fue todo ese espectáculo y todo ese circo, en ese caso también, ¿qué es lo que procede? Hay muchas preguntas en términos jurídicos que tendrán los abogados que preguntarlas. Otros dicen, no, estuvo bien que el tribunal lo rechazara, ese pedido de los fiscales, eso no procede ya a esta altura del juicio. Bueno, hay otros artículos y ahí parece que hay otros procedimientos, pero sobre todo hay muchas preguntas respecto a este caso de Odebrecht, del que tendrá que responderse y responderse muy bien. Señora, el toque de queda, ahí está, ese es otro tema. Vamos a hablar de eso mañana. Y a propósito también mañana, que es 25 de noviembre, recordación del asesinato de las Mirabal, vamos a hacer una reflexión. Pero respecto al caso del toque de queda, a propósito de que el presidente otra vez solicitó los 45 días de rigor en medio de un aparente rebrote, hay más casos definitivamente, y en medio de todos esos casos y lo que dice hoy la encuesta Gallup, que hoy sale y está hablando sobre cómo se favorece o no
El tema de que el toque de queda pueda mantenerse para favorecer controlar el COVID, un 68% favorece el toque de queda. Vamos a hablar de todo eso, pero vamos a hacerlo un poquito más en detalle en el día de mañana. Mientras tanto, convidarles hoy, como todos los días, a que se suscriban a este canal de YouTube, a esta complicidad de comunicación que hacemos cada mañana, o cada prima tarde, como decimos, cada prima tarde. Y, por supuesto, vamos a darle like si les gustó, vamos a compartirlo y vamos a opinar, porque yo sigo siendo Ivonne Ferreras.